Muy buenos días o buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí en un día súper especial. Hoy juega nuestra selección en la Ciudad de México contra nada más y nada menos que la selección de México, un país que también queremos muchísimo, con el cual tenemos un relacionamiento de mucho tiempo atrás. Así es que no podía dejar de comentar eso, la fuerza que vamos a hacer desde aquí, más la fuerza que van a hacer los ecuatorianos que han invertido sus recursos para ir a apoyar a la selección, y esperemos que esto salga muy bien y que sea una alegría más para nuestro país. Veremos qué es lo que ocurre hoy a las 8 de la noche. Han habido unos partidos súper interesantes y seguramente este será uno de una calidad similar o mejor, porque las dos son buenas selecciones. Dicho esto, quería darle también la bienvenida a nuestro amigo Juan Javier Gutiérrez Limongi. Juan Javier es máster en negocios internacionales por la Universidad de Greenwich, Londres, en el Reino Unido, ingeniero en ciencias empresariales con mención en comercio internacional y dirección y planeación comercial por la Universidad UES, graduado del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. También es experto en comercio exterior y especialista en gobernanza democrática, política pública y liderazgo ciudadano, con amplia experiencia en gestión política, relaciones internacionales y cooperación multilateral. Bienvenido nuevamente, Juan Javier. Y lo que nos reúne, más allá de saludarnos y poder conversar también a través de la frecuencia modulada y todas las redes sociales que nos conectan con nuestros oyentes en todo el mundo, quería consultarte sobre este viaje del presidente Noboa a Paraguay, sobre la cumbre, en el escenario de la cumbre del Mercosur, y cómo lo ves tú y qué significa además el Mercosur para el Ecuador. Primero, Juan Carlos, ¿qué tal? Un gusto poderte saludar por esta vía. Ojalá hubiera preferido hacerlo presencialmente para darte un saludo. Bueno, gracias a RTP por el espacio y lógicamente pues a todas las personas que sintonizan a esta hora de la tarde en RTP. Cuando tú hablas netamente de un conglomerado de países que de alguna manera se denominan Mercosur, habla de oportunidades también para poder generar diversos optimizaciones en temas de recursos como país. Recordemos que el Ecuador necesita hoy en día estar con manos bien entrelazadas con nuestros pares en Latinoamérica, porque se aperturan de alguna forma pues mercados internacionales y también oportunidades para que nuestros pequeños, medianos, grandes productores, distribuidores, comercializadores y demás tengan la oportunidad también de poder comerciar dentro de estos grandes países. Creo que el Ecuador tiene una tarea importante que es impulsar el tema de su internacionalización, generar de alguna manera una mayor confianza en la inversión extranjera y lógicamente que estos acuerdos de cooperación se llamen en bloques regionales como el Mercosur o diferentes bloques regionales que se han manejado a lo largo de los años, pueden hacer que nuestro país avance un poquito más en temas de cooperación internacional y lógicamente nos deje pues en una posición estelar tanto al comercio como a la economía, como a todas las aristas que puedan manejarse de manera internacional. Entonces, creo que el estar de alguna manera y participar de estos eventos como el Mercosur y otros eventos que de alguna manera el presidente de la República lo tiene que hacer, tiene pues un peso importante para blindar el comercio y lógicamente blindar una economía que tiene que seguir en crecimiento. Claro, y es un análisis interesante porque se ha convertido ya como en una política de comercio internacional ecuatoriana el realizar acuerdos bilaterales y acuerdos con bloques comerciales. Y realmente comenzó en la época del expresidente Correa con el acuerdo o la adhesión al acuerdo con la Unión Europea, y ya los ecuatorianos desmitificamos eso de que es malo hacer acuerdos, sino que es todo lo contrario, es positivo, hay más productos en percha, podemos tener más criterios o todos los criterios para decidir qué compramos y nadie decide por nosotros.
Ahora, dicho esto, Mercosur era un acuerdo que parecía que está integrado por, entiendo, por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y Ecuador está como estado asociado, me parece, desde el 2000, año 2004. Y yo tenía la impresión de que el Mercosur estaba un poco debilitado, que no tenía mucho impulso, pero en los últimos años siento que eso ha retomado fortaleza en ese contexto me imagino que es el viaje del presidente Daniel Noboa a la cumbre en Paraguay. Sí, el fortalecimiento de los lazos con tus países también que recobran un sentido también político. ¿Por qué te digo esto, Juan Carlos? Porque definitivamente en este momento la región se está de alguna manera tomando dirección hacia una tendencia de derecha. En una tendencia donde de alguna manera existe una agenda muy apegada hacia el comercio, hacia la inversión y lógicamente también hacia el flujo de capitales internacionales. Si la agenda permanece en la región y de alguna manera generar, Creo, ah, podemos generar de alguna forma, ¿hola? sí, tuvimos una interrupción de tu señal, pero ya te escuchamos normalmente. Ya, muchísimas gracias. Estaba comentándote que definitivamente ese impulso que hace que el presidente de la República tome lugar hacia, lógicamente, esta gestión directa, el involucramiento con los otros países, hace también ver que estas tendencias, pues de alguna manera, te permiten ser flexibles ante, como decías tú, el comercio, ante tener una mayor proyección. Y esto definitivamente hace pensar que podemos tener un bloque regional muy fuerte en el sentido de la cooperación que tenemos que tener entre países, entre blindar también el tema de la seguridad y definitivamente pues que sea pues una fortaleza el poder generar que estos acuerdos lleguen de alguna manera a ser pues siempre, ¿no? Que no sean solamente a corto plazo, sino que sean para un futuro próspero para todas las naciones que involucran, no solamente el Mercosur, que involucran a toda la región. Y en ese sentido, Ecuador, ¿qué es lo que está buscando? ¿Ser más allá de es decir, ser un Estado miembro permanente? Porque ahora pues somos Estado asociado, eh, o es simplemente un acercamiento. ¿Qué es lo que estamos buscando en el Mercosur? Nosotros estamos buscando más allá de un acercamiento, estamos buscando liderar directamente pues esta perspectiva para diversificar todo lo que tenga que ver con la gestión ciudadana. Por ello, por ello, lo que necesitamos nosotros es gestionar que efectivamente pues todas estas aristas se puedan medir a corto plazo. Es por ello que generando pues que este acercamiento en bloques regionales hará que en temas de comercio exterior se masifique temas directamente de productividad, temas directamente con gestión internacional y que, por ejemplo, temas netamente de fletes, comercio de cooperación regional, puedan ser una oportunidad para que nuestro país pueda tomar pues en consideración esta gestión. Ahora, si bien es cierto, esto nos hace muy bien, definitivamente también tenemos que ver qué condicionantes nos pone, en este caso el Mercosur u otro bloque regional, para poder medirnos como país y lógicamente ser rentables a aquello. Entonces, creo que la tarea, no solamente de la gestión del funcionario de comercio exterior, de Cancillería en general, de todas las aperturas del mercado, serán gestionadas así. Y si tú fueras asesor del presidente Daniel Noboa, ¿qué objetivos concretos le sugeriría que impulse? Bueno, definitivamente ser amigos del mundo, lo que nos va a permitir, para aquello, nosotros necesitamos pues impulsar a que este bloque regional sea no solamente un bloque de amistad, sino de cooperación para nuestras carteras de Estado, en el fortalecimiento no solamente de
de blindaje internacional en democracia, seguridad y demás aristas que podamos tener, sino también de que sea un recurso adicional a la lucha contra la corrupción, lucha general por temas de capitales ilícitos, bueno, en general, que pues gestionar y generar mayores cambios dentro de nuestra región. Yo creería que ese sería el principal objetivo como parte del equipo del presidente para que podamos ser una región mucho más fuerte. Es decir, nosotros tal vez lo veríamos desde el punto de vista de la seguridad, que no, como en los últimos años la delincuencia organizada tiene delitos transnacionales, entonces no podemos controlar solamente nuestro país y si lo hacemos muy bien, igual dependemos de que también haya control en los países en otros países de la región, porque los delitos van desde trata de personas, circulación de capitales ilegales, por ende lavado de activos, minería ilegal, etcétera, etcétera, y todo eso produce recursos a la delincuencia organizada. Entonces, tal vez ese sería uno de los esquemas que se plantearía en este relacionamiento más profundo con el Mercosur. Sí, es una de las cuestiones más importantes que tienen todos los gobiernos en la región. Y creo que son las de cómo de alguna forma pues tú trabajas de manera de bloques binacionales o multinacionales para poder generar pues una efectiva gestión ante la seguridad, una efectiva gestión también como bloque económico y de alguna forma pues generar que eso pues sea un resultado a corto, mediano y largo plazo. Creo que también está de alguna forma en generar estas políticas públicas internacionales para que nuestros pares también se beneficien de nuestro país, se beneficien como colaborador o relacionador con otros países internacionales y que de alguna forma busquemos soluciones alternativas para menguar el tema de los porcentajes negativos en desempleo, porcentajes negativos que de alguna manera han afectado el tema de comercio. Y eso nos va a hacer muy bien. Yo creo que el país necesita mayor salud financiera y lógicamente también innovación y desarrollo que puede hacer que nos apalanquemos como países hermanos para salir adelante como región. Ahora, entiendo que esta cumbre del Mercosur que se da en Paraguay, a la que está asistiendo el presidente Daniel Noboa, involucra realmente o está dentro del marco de la firma del Mercosur con un acuerdo con la Unión Europea, que es un acuerdo que han perseguido durante muchas décadas y cuando yo estudiaba ese tema hace algún tiempo atrás, un poco se lo veía desde Europa como una cosa, decía, es decir, estudiándolo en España, lo veían como una cosa que era muy lejana o casi imposible de que ocurra y sin embargo se está produciendo en el 2026. Yo creo que no debemos de subestimar el tema de los bloques regionales y comerciales. Creo que es una vía importantísima para el desarrollo de una región. Tal vez pensamos nosotros que no vamos a ser la Unión Europea, pero creo que es un potencial importante entender de que si queremos llegar allá tenemos también que estandarizar algún tipo de procedimientos para llegar a ser un bloque fuerte. Yo creería que más allá del comercio, más allá de la inversión, más allá de la economía, más allá de todas las aristas que de alguna manera mueven importantemente los hilos de cada uno de los países, debe haber una motivación por el cual nosotros estamos de alguna manera en ese bloque regional. No solamente por ganar más posicionamiento, sino por ganar algo que tal vez nuestro país necesita mucho, que es cooperación y que nos vea el mundo de alguna forma como una región unida, porque claro, tenemos diferencias en culturas, tenemos diferencias en modismos ideológicos o de alguna forma de cómo mirar hacia el comercio para poder comerciar de alguna forma o hacer esta oferta y demanda con algún otro país, pero siempre nos tenemos que poner de acuerdo en las cosas que comúnmente tenemos. Entonces, creo que nos une mucho el idioma, nos une mucho también esta connotación histórica de cómo los países hermanos en territorio de alguna forma podemos darnos la mano y lógicamente
esto sea una perspectiva para poder fortalecer algo político, sino de un tema en fortalecimiento, pues, y que sea una vía para el desarrollo social y económico. Ahora, dentro de ese contexto conceptual, el presidente Milei se ha excusado de asistir a la cumbre del Mercosur y, es decir, ha puesto obviamente una excusa diplomática, pero ha tenido de alguna manera desencuentros desde hace algún tiempo con el presidente de Brasil. Entonces, no estamos tan unidos, pareciera ser. Bueno, en este caso sí, claro, juega un papel importante también el tema ideológico. Yo más la pragmasis de lo que se tiene que hacer es darle al mundo esa imagen de ser un bloque unido. Pero lógicamente hay estas perspectivas ideológicas que siempre van a haber, siempre van a molestar a algunos que otros, pero de alguna forma, recordemos, Juan Carlos, que dentro de la mesa somos estadistas, no somos, de alguna manera no estamos puestos una camisa ideológica de algún partido político. Cuando ya vamos hacia el mundo, de alguna manera entendemos las diferencias en ideologías y diferencias en pensamientos, pero lógicamente, pues por el bien de la región tenemos que poner por encima cualquier perspectiva ideológica. Ahora, claro, lógicamente, estas perspectivas ideológicas tienen un papel importante. Recordemos también que el presidente Milei pues ha sido muy tajante en sus declaraciones y él, su forma de gobernar es muy dura y crítica contra el sector de la izquierda, pero de alguna forma, como le digo, Juan Carlos, o sea, hay que tratar de trabajar en un bloque consolidado de ellos, pero manejando siempre la cooperación, la cordialidad y de alguna forma pues generar que existan estos beneficios para los millones de ciudadanos que transitan libremente por todos los países. Entonces es una cuestión de poner una agenda en donde la ideología no sea el centro, sino la cooperación y lógicamente esa gestión binacional que se puedan relacionar multipartidistamente, multinacionalmente, y que lógicamente sea el beneficio de todos los ciudadanos que viven en la región latinoamericana. Ahora, Brasil, que es parte integrante del Mercosur desde los inicios, y también la Argentina, son dos mercados gigantescos a los que seguramente pues, los productos ecuatorianos querrán entrar lo más rápido y fácilmente posible. Em, pero Brasil tradicionalmente ha sido un mercado proteccionista muy grande que puede seguramente producir y consumir los productos que ellos producen. Y es muy difícil ingresar a ese mercado por todas las regulaciones y normativas que tienen en ese sentido. De alguna manera, este acercamiento al Mercosur ya no sé si siendo un poco más allá de estado asociado, como somos, como es el Ecuador, o nos va a permitir un mejor acceso a esos mercados, o esto va a seguir en las mismas circunstancias y no evoluciona como quisiéramos. Hay oportunidades. Lo importante es que de alguna forma podamos nosotros seguir una hoja de ruta hacia qué es lo que de alguna forma los diferentes oferentes a nivel regional buscan del Ecuador, qué es lo que buscan de nuestro país. Si definitivamente un sector agrícola, un sector más comercial, un sector más de servicios, en algo que podamos servir en tecnología, pero depende mucho de encontrar esos nichos de oportunidades para poder comerciar. Brasil es un país enorme y que de alguna manera tiene unas necesidades vastas, que claro, como usted decía, Juan Carlos, ellos van a tener que de alguna manera tienen ya un clúster incrustado, de alguna manera una gestión de comunicación, innovación y desarrollo incrustada dentro de su país y que de alguna manera no mirarán hacia algún otro país, pero lógicamente siempre va a haber una oportunidad. Creo que es momento también de hacer ese scouting, como digo yo siempre, de encontrar esas oportunidades en países que de alguna manera pareciera que todo estuviera cubierto, pero de alguna forma sí existen oportunidades dentro del mercado. Entonces, creo que de alguna forma nuestra misión como país también es encontrar esas oportunidades, ver qué valor agregado le podemos dar a este comercio
y de alguna forma con esa diferenciación de valor, tener esta atractivo para las diferentes industrias, que no solamente sea Brasil, sino Uruguay, que sea Argentina, que sea Paraguay, pero que de alguna forma pues generar a que esa creación de valor llegue a ser innovación para nuestro país y obviamente beneficio a largo plazo para nosotros. Ahora, lo que me parece interesante que estuve leyendo hoy de la visita del presidente Noboa a Paraguay con esta finalidad de asistir a la cumbre del Mercosur, es que se iba a reunir con el presidente chileno, que no es parte del Mercosur. Entonces, ¿cómo se debe leer eso? Creo que tenemos Bueno, el sí, presidente Cast también, creo que tenemos un desafío técnico, pero seguramente ya lo recuperaremos a nuestro invitado. Hacíamos la pregunta porque hoy salían las noticias, concretamente en el Universo, en Diario El Universo, que el presidente Daniel Noboa se iba a reunir en la cumbre del Mercosur con el presidente chileno recientemente electo, y me llamaba la atención porque Chile no es parte del Mercosur, Ecuador es un estado asociado. Me parece que obviamente pues es una oportunidad para el Ecuador estar en una cumbre de ese calibre, de un mercado tan grande como es el Mercosur, integrado por la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y después se unió Bolivia como estado permanente. Entonces sí lo veo como una gran oportunidad, pero de todas maneras tal vez el presidente Noboa quiere aprovechar ese escenario para fortalecer lazos con los países miembros del Mercosur y además con el recientemente electo presidente de Chile, con el objetivo de poder ampliar los mercados del Ecuador en un momento en el cual Ecuador tiene que buscar más mercados para poder tener cómo colocar sus productos. Ecuador ha hecho un gran trabajo en la exportación de especialmente productos agroindustriales, digamos el camarón, el café, el cacao, las flores, todo tipo de, el banano, obviamente, y entonces tenemos que estar en esta búsqueda constante que nos permita colocar volúmenes importantes de productos en diferentes mercados y que eso sostenga esta productividad tan especial que tiene el Ecuador de estos commodities o materias primas de altísima calidad que son muy buscadas en el mundo entero, pero que también están sujetas a los vaivenes de los precios de los mercados. Y tal vez eso se puede compensar colocando en diferentes mercados nuestros productos y ampliando dentro de nuestra política de comercio internacional los diferentes acuerdos o bloques comerciales como los que tiene el Mercosur. Veo que ya está nuevamente nuestro invitado, Juan Javier Gutiérrez. Él es un especialista en comercio internacional y le consultaba a Juan Javier cómo así el presidente Noboa se va a reunir en el marco de esta cumbre del Mercosur con el presidente chileno recientemente electo. bien, lo que te estaba comentando, Juan Carlos, en este caso es que tanto al presidente Cast como al presidente Noboa, siempre ellos de alguna manera quieren impulsarse dentro de la región. A todos los presidentes de alguna forma quieren tener una periferia de qué oportunidades tienen ellos también para poder entrar en un mercado. Y es algo interesante porque la perspectiva que tienen ambos presidentes de alguna forma es ver esas oportunidades que te comentaba anteriormente para entrar en ese juego de oferta y demanda en los diversos países. Entonces, creo que es un desafío muy lindo el cual tienen, lógicamente, tienen un desafío de poder entrar en mercados que tal vez no tienen esa perspectiva o también ese crecimiento económico, pero que de alguna forma puede llegar a
ser un desafío para que poder, como te decía, generar mayor cantidad de empleo, mayor cantidad de estabilidad financiera en sus países y, lógicamente, que sea un corte también para generar mayores relaciones con el mundo. Entonces, me parece interesante que más allá de que tengan un interés mutuo, se reúnan también, porque lógicamente Chile es un ejemplo para la región, y podamos aprender también de experiencias chilenas para mejorar la productividad de nuestro país. Entonces, creo que es un ganar-ganar y definitivamente si vamos por ese camino, iremos en un camino correcto. Y también podía observar que dentro de esta cumbre se van a conversar entre los países que son miembros del Mercosur cómo se van a distribuir las cuotas de exportaciones a la Unión Europea. Eso me pareció súper interesante porque yo hubiera pensado que era un acuerdo en el cual cada uno iba a aprovechar en la medida de sus posibilidades sin cuotas, pero aparentemente no es así. Sí, o sea, hay muchas proyecciones que se van a hacer dentro de este marco, ¿no? De un marco de cooperación. Siempre van a haber proyecciones, datos, de alguna manera, para poder en conjunto generar una fuerza y llevar hacia otro mercado mucho más atractivo. Pero depende mucho de esa voluntad que tengan todos los mandatarios para poder proyectarse. Creo que depende mucho también de esa ejecución pública que tenga todos los marcos institucionales en todos los mercados para poder generar una fuerza regional que impulse, lógicamente, pues la productividad entre todos los países. Creo que Ecuador, como te decía Juan Carlos, tiene una oportunidad histórica de poder impulsarse bajo estas cuestiones y cohesiones relacionadas con, obviamente, el comercio internacional y la política entre varios países para poder apalancarse y aprovechar, pues, un dinámico, pues, gestión dentro de los mercados europeos, asiáticos y demás. Creo que mientras más países se blinden, no solamente en el comercio, tendremos un mejor resultado en corto plazo definitivamente. Estábamos conversando con Juan Javier Gutiérrez Limongi y vamos a hacer una breve pausa para nuestra cápsula noticiosa y escuchar a nuestros anunciantes. Regresamos en pocos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Muy buenas tardes para aquellas personas que se están uniendo a esta conexión de Futuro en Acción a través de frecuencia modulada RTP o también de las redes sociales de RTP Ecuador que nos acercan a todo el mundo literalmente. Estamos entrevistando a Juan Javier Gutiérrez Limongi. Juan Javier es un especialista en comercio internacional y estamos conversando también en relación con la visita del presidente Daniel Noboa a la cumbre del Mercosur que se está llevando a cabo en Paraguay. Dentro de eso te quería consultar, Juan Javier, es decir, tenemos este bloque comercial del Mercosur y por el otro lado tenemos a la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, ¿cómo puede funcionar esta integración entre ambos bloques comerciales y cómo además está la situación de la Comunidad Andina de Naciones? Vamos por la última pregunta. ¿Cómo está la Comunidad Andina de Naciones? De alguna manera, recordemos que hubo un impasse entre Ecuador y Colombia en los últimos 5 meses. Ahora con la victoria del presidente Lespiriella se espera de alguna manera una recuperación regional de ese organismo, en donde de alguna manera utilizaron el tema del arbitraje para poder, pues de alguna forma, tomar esta perspectiva para que ambos países dialoguen. Creo que existe un escenario positivo para que la Comunidad Andina de Naciones se fortalezca y también veamos de otra forma también este bloque regional ya no como un pequeño bloque de 3, 4 países, sino que nos podamos anexar también con un bloque importante como el Mercosur. Yo creo que todo es una cuestión de sentarse a conversar entre todos los países.
Como te decía, el primer bloque no es un tema ideológico, pues recordemos que en la época del presidente Correa se quería hacer el tema de la CELAC, o se hizo parte de la CELAC y más cuestiones que de alguna manera se tornaron un tema ideológico, porque era la conjunción de movimientos progresistas dentro de la región para hacer cooperación. Pero si lo vemos de una manera mucho más productiva, podemos tener en cuenta que de alguna forma ambos organismos, tanto la Comunidad Andina de Naciones como Mercosur, siempre apuntan a algo parecido, que es de alguna manera impulsar la potencia en temas de comercio que pueda generarse, lógicamente una innovación en cada uno de los territorios miembros y lógicamente el permitir la libre circulación de capitales entre cada uno de aquellos. Entonces, de alguna forma eso nos va a permitir tanto a la Comunidad Andina de Naciones como también al Mercosur, generar esas alianzas, ¿no? Y depende mucho también de ese acuerdo que se pueda generar. Y recordemos algo, como te decía en el primer bloque, Juan Carlos, tenemos una posición muy buena en temas ideológicos, porque Colombia giró a la derecha, Perú giró a la derecha, y los otros países de alguna manera están involucrados con gobiernos de derecha. Podríamos tener una conversación macro en Sudamérica para ponernos de acuerdo en temas de cooperación internacional entre ambos bloques. Todos queremos lo mismo, todos queremos el crecimiento económico como cadena de productividad per se, pero necesitamos dialogar para ver qué acuerdos comunes podamos lograr entre ambos bloques. Sí, siempre es muy bueno el diálogo. Ahora, yo recuerdo la Alianza del Pacífico, que en algún momento pues estaba liderada por obviamente los países que estaban en la costa del Pacífico. Ecuador no participó desde el inicio a pesar de que fue invitado y después fui parte de la comitiva que asistió a México para poder ingresar y nos abrieron las puertas inmediatamente, pero en esa época lo que se decía es que la Alianza del Pacífico funcionaba más allá de los políticos y que esa alianza realmente era más gestionada por los empresarios. Y yo pensaba que ese Correcto. discurso era cierto, pero en un momento dado la región empezó a cambiar hacia la izquierda y la Alianza del Pacífico perdió su fortaleza y eso es realmente lo que me preocupa. Es decir, en un mundo polarizado por las redes sociales, en que los futurólogos dicen que cada vez vamos a ser más individualistas y que cada vez vamos a vivir con menos familias, sino que vamos a ser más individuales y vamos a suplir todas nuestras necesidades solos por la tecnología. Entonces sí me preocupa este tema de las ideologías, porque así como el péndulo se va a veces a la derecha, también después regresa a la izquierda y así sucesivamente a lo largo de la historia. Entonces a mí me gustaría en lo particular escuchar que son acuerdos, es lo que me gustaría escuchar, pero la verdad y la historia van por otro lado. Son acuerdos que trascienden las ideologías y que no importa qué gobierno esté, eso va a ocurrir. Y ese tiene que ser el deber ser de la democracia, Juan Carlos. O sea, aquí, como te decía al inicio de la entrevista, si ponemos de nuestra parte para poder dialogar, no tanto tenemos que ver este conflicto entre Brasil y Argentina con el tema de la ideología, el presidente Milei no se quiere reunir con el presidente Lula, más bien, ¿por qué de alguna forma, a pesar de las diferencias, podamos generar acuerdos? Y creo que es un poco también de la cultura latinoamericana, ¿no? Siempre se ha involucrado mucho que la política y la economía vayan de la mano, porque lógicamente sin política no hay una política ni arancelaria, ni comercial, ni económica, o sea, no existe una hoja de ruta como tal. Pero de alguna manera no podemos impulsar arrastrar hacia una coyuntura mediática positiva o negativa hacia algún país, sino que de alguna manera no perdamos el norte de ser estadistas. Por eso, de alguna manera, tú estás como jefe de Estado, tú estás en una implementación de un gabinete presidencial para poder tomar decisiones que, a pesar de su popularidad o impopularidad, necesitas tomarlas. Y un poco eso, ¿sabes? No es tanto de hacer barra para que le vaya mal al contrario de la otra tendencia, sino más bien encontrar esos puntos
neutros que de alguna forma nos permitan una viabilidad hacia el comercio. Yo creo que esto nos hace tener una mentalidad y el tener que pelearnos para poder encontrar de alguna manera el favoritismo político, nos hace tener una ideología mucho más equivocada hacia el progreso y definitivamente nos quedamos mermados hacia seguir pues escalando a ver qué posición hay. Yo creo que es momento de que demostremos como región nuestra madurez política, que espero que inclusive la oposición en algún momento la pueda tolerar, porque definitivamente con madurez encontramos mayor estabilidad económica y política. Con madurez también tomamos una perspectiva de solo mirar ya el mercado no como una competencia brutal y feroz, sino como una competencia leal, con acuerdos no debajo de la mesa, sino acuerdos definitivamente transparentes y claros para los ciudadanos. Así se va a progresar. Pero si seguimos en este juego de dimes y diretes, de seguir pues pisando a la democracia, definitivamente quienes van a ver afectados no solamente es lo comercial o las cooperaciones internacionales, sino al fin del día es el ciudadano común. Claro, y te pongo como ejemplo dos países de la región, para no irnos tan lejos geográficamente hablando. Ecuador comenzó con esta política de comercio internacional de firmar acuerdos en la época del expresidente Rafael Correa. Y desde allí esa política ha trascendido la ideología de gobierno y se ha continuado firmando acuerdos bilaterales con países y con bloques comerciales, y eso es un buen modelo a seguir. Entonces, no importa el político que esté de turno liderando, hay una política de comercio internacional del Ecuador que se está siguiendo a pesar de quién esté en ese momento liderando o presidiendo el país o la ideología que tenga ese presidente. Entonces, ese es un buen modelo. Y por el otro lado tienes el modelo chileno, que también ha tenido vaivenes entre la izquierda y la derecha, que tiene una población altamente comunista y también sectores capitalistas radicales, y sin embargo tiene políticas de Estado que trascienden estas polarizaciones que existen en ese país. Y no importa quién esté, se mantienen esas políticas y lo hemos visto a lo largo de los últimos, no sé, 20, 30 años. Y hacia eso era un poco orientado mi comentario. No sé cómo lo analizas tú. Es exactamente el mismo ejemplo de que, por ejemplo, un ejemplo grande, China, por ejemplo. China es un mercado, el gobierno chino es comunista, pero de alguna forma esa perspectiva política no se ve reflejado en el comercio internacional, porque prácticamente China le vende a todo el mundo. Entonces, un comunista de alguna forma es muy restrictivo en el mercado, pero de alguna forma ellos tienen una masificación internacional, pero estratosférica. Entonces, lo mismo en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Trump ha sido muy benevolente, inclusive en diversas etapas, que tal vez él, si hubiera sido un poquito más fuerte en sus políticas extranjeras o internacionales, no hubiera optado por dar un aliciente en temas de seguridad a la región como el escudo de las Américas, o dar una solución a algo que tal vez no le compete. Pero de alguna forma, yo creo que también estamos en un punto histórico donde de alguna manera tanto el capitalismo como el comunismo son formas o teorías políticas que se convierten también en un giro de negociación internacional para diferentes gobiernos. Y creo que ellos también tienen establecido sus formas y sus líneas para poder negociar o también trabajar con el mundo. Creo que las puertas abiertas en los gobiernos, Juan Carlos, tienen que ser puertas abiertas en establecer sin ideologías, poner primero al beneficio ciudadano, que es lo que vamos a ganar como país, no qué es lo que vamos a perder por nuestra forma de gobernar, sino cómo estamos gobernando para 17, 18 millones de ecuatorianos o 53 millones de colombianos o muchos millones de ciudadanos aquí en Latinoamérica. Entonces es un poco de poner siempre en el centro el beneficio que tiene el ciudadano para poder comerciar,
para poder tener mejor plata o mejor dinero en sus bolsillos, o tener una oportunidad para aquello, para poder también impulsarse de manera internacional hacia los diferentes mercados y de alguna forma tener un bien común. Creo que hacia allí parte, como te decía, que ese impulso de comercio sea abierto para todo el mundo, porque si hacemos una mezquindad y cerramos tratos con otros países, pero con otros que nos convienen, no nos convienen, no, estamos siendo muy sesgados ante esta oportunidad que podemos tener al tener un mercado internacional mucho más grande. Creo que el Ecuador tiene ese desafío, el presidente Noboa y su gabinete tienen un desafío importante, que sin importar en las ideologías, tenemos que mirar al mundo como algo amigable y que de alguna manera nuestro comercio tiene que ser más que todo enfocado en aperturarnos hacia el mundo y que de alguna manera nuestra mente sea entender nuestros productos estrellas y los productos que queramos comerciar en el Ecuador como los productos que lleguen al mundo a ser conocidos no por solamente marcas, sino por la calidad que los ecuatorianos podemos ofrecer en el mercado. Es que yo creo que el sector privado ha hecho un gran trabajo abriendo mercados sin el apoyo de los gobiernos a lo largo de las décadas que se está exportando estos productos que han tomado el liderazgo a nivel internacional. Pero después, cuando los gobiernos se han dado cuenta que lo que tienen que es apoyar esa gestión y lo han establecido como una política, nos ha ido muy bien y ahora estamos, por ejemplo, tratando de abrir mercados en Asia en conjunto con bloques comerciales como ASEAN, que es un bloque comercial gigantesco. Y nos hemos manejado bien como país porque nuestros principales socios comerciales son Estados Unidos y China. Que podríamos decir pues están en competencia por quién agarra más socios. Y nosotros como país hemos podido, para ponerlo en ambiente futbolístico, driblar bien entre esos dos países y además con otros países, que es como debemos mantenernos, apolíticos, siempre pensando en el interés nacional más que en el interés de terceros países. A eso un poco me refería en el sentido de manejar una política de comercio internacional que trascienda a los políticos, establecerla, y por otro lado, la preocupación de que realmente, más allá de que a mí me encantaría que los estadistas existan en el siglo XXI, veo que los estadistas, es decir, no está haciendo negocio, ser estadista no es un negocio que gane elecciones para los políticos. Entonces, ya los políticos han dejado de pensar a largo plazo y ahora se convierten todos de derecha y de izquierda más en populistas que quieren satisfacer necesidades inmediatas para ganar inmediatamente votos. Sí, y no hay que caer en ese error. O sea, definitivamente el comercio es tan abierto al mercado, a la gestión internacional, que no podemos sesgarnos, como te decía. O sea, un mal planteamiento, ya como tú estabas hablando de fútbol, un mal planteamiento, una mala estrategia nos deja mal parados a nivel internacional. O sea, es decir, aquí jugamos con alma, vida y corazón, porque a ver, ¿quiénes se benefician de los acuerdos comerciales? El importador, se beneficia el exportador, se beneficia también el productor, el comercializador. El consumidor. Se beneficia una cadena, por supuesto. Se beneficia una cadena importante que es prácticamente tu espina dorsal, es la que te da el movimiento. Yo digo siempre, el comercio para nosotros es las piernas, las manos, la flexibilidad que tiene el país para poder, pues, ser abiertos hacia el mundo. El empleo. Y creo que totalmente. Y yo creo que el camino siempre va a ser pensar en que esto es lo que nosotros tenemos que, y que es el corazón del Ecuador, el comercio es el corazón de nuestro país. Tenemos que mantenerlo con buena salud. Tenemos que darle toda la apertura necesaria para que ellos puedan implementar sus prácticas a nivel internacional. Pero si yo no soy un buen estadista y pienso simplemente en que el gobierno, sí, el poder es efímero, pero que el gobierno solamente tiene la trascendencia para un sector, ahí nos estamos equivocando y no le damos la importancia a quienes
realmente tienen que ser el corazón que mueve no solamente la economía, mueve los empleos, como tú decías, mueve todo. Entonces, aquí hay que tomar esto en consideración porque, lógicamente, nos beneficiamos todos. Qué hermoso ver que este país ya está aperturándose a Corea del Sur, se está aperturando a Emiratos Árabes Unidos, se está aperturando hace mucho tiempo con la Unión Europea, se está aperturando con los Estados Unidos, pero porque nosotros tenemos que tener esa visión, tenemos que ser amigos del mundo. Si somos las puertas del mundo, el Ecuador es tan bendito en tener la mejor biodiversidad en recursos renovables y no renovables, demos esa estrategia hacia el mundo para que venga la inversión extranjera y podamos estar tranquilos de que estamos en buenas manos porque el comercio está blindado y la seguridad económica de este país será ese camino para la prosperidad. Y además el talento humano, el talento que ha abierto estas fuentes de riqueza. Es decir, ¿quién iba a pensar que alguien haciendo una piscina de camarón iba a empezar a producir en los volúmenes que estamos produciendo y además ser exportadores de tecnología para producir camarón al mundo? La gente viene a ver cómo somos tan productivos y así con todos los productos, brócoli, flores, pesca, todo. Entonces, es decir, los ecuatorianos tenemos un gran talento humano aquí que que de alguna manera no ha podido ser explotado en toda su capacidad, pero es exponencial el talento que tenemos para el comercio internacional, para exportar, para importar, para manejar puertos, para la logística. Somos unos monstruos haciendo eso de ahí. Entonces nos tienen que apoyar en ese sentido con las políticas adecuadas, que generen toda esa prosperidad, ese beneficio para el productor, para el consumidor, para el empleo, para todo lo que es positivo en el Ecuador. Yo creo que ahí podemos llegar muy lejos en ese sentido. Pero también no quería dejar de conversar contigo el tema de Uruguay y Paraguay. Me parece que en este momento están siendo casos de éxito dentro de este contexto del Mercosur, pero también independientemente como países. ¿Qué están haciendo bien ellos? Lo que tal vez es una oportunidad para nosotros, ser hubs internacionales. Recuerda que Montevideo es un hub de distribución, no solamente porque tienen una optimización de puertos, sino también porque de alguna manera ven hacia el futuro. Y lo mismo Paraguay, ellos tienen, bueno, el país está cruzado por ríos y de alguna manera no visualizan una negación hacia pasar a otra frontera como Brasil y comercializar, sino que también encontrar esos canales de distribución para, para optar por esa innovación. Entonces, yo creo que acá, si lo miramos regionalmente, acá en Ecuador, como te decía, somos las puertas del mundo, podemos comercializar con Centroamérica, con Norteamérica, con Asia, y de alguna manera como el Perú está haciendo su puerto de Chancay, ¿por qué no también optimizar a que nosotros podamos hacer un hub no solamente en lo marítimo, también en lo aéreo, en la distribución logística? Hay muchas oportunidades que se pueden hacer aquí en la agricultura, en la innovación tecnológica, como bien tú decías, regresar a lo básico, regresar un poco también a nuestros ojos a la agricultura, regresar nuestros ojos a las soluciones redituables que nos permitan ser ese canal, ese dínamo para la economía. Yo creo que es darle y apostar por nuestro país, pero encontrar también esos mecanismos para que nuestro país se fortalezca en todas las vías. Y por eso decía, si le damos la seguridad jurídica, económica a nuestro país, tendremos un buen camino hacia el futuro. Pero depende mucho de esa voluntad política, depende mucho también de nuestro relacionamiento internacional, poder ser parte de aquello. Creo que esos buenos ejemplos tenemos que imitarlos para que Ecuador se fortalezca a nivel regional y mundial. Y eso acompañado de las instituciones confiables, instituciones públicas que nos den seguridad jurídica, que las reglas no cambien constantemente, que tengamos estas políticas que trasciendan los tiempos. Y ahí vamos a aprovechar lo mejor que tenemos, que es el talento humano, que está representado hoy por nuestra selección en Ecuador, que va a ganar 1-0 en la Ciudad de México, y nos va a dar una gran alegría de que la estamos apoyando desde siempre, que nos ha hecho vivir momentos muy duros a los ecuatorianos, pero también grandes alegrías. Y así es la vida. Así es que con ese pensamiento y esas buenas vibras, te agradezco, Juan Javier Gutiérrez Limongi, analista en comercio internacional,
y especialmente a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan todos los días en el programa Futuro en Acción. Espero que tengan una muy buena tarde y que nos encontremos todos a las 8 de la noche apoyando a nuestra selección. Un abrazo. Y si eres capaz de apoyar a cualquier país solo por ganarte un viaje, esta promo es para ti, porque Paygo te premia con un viaje para 2 personas al país campeón. O también $100,000 en efectivo si es que gana Ecuador. Regístrate en paygotepremia.com y participa por cada $50 de consumo con sus tarjetas Paygo y Banco Guayaquil. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.